Buenas tardes. Nosotras somos Daniela Rodríguez Rizewska y Valeria Aguirre Herrera, y vamos a presentarles nuestro proyecto aplicativo, el cual es el análisis sectorial de la distribución de probabilidad de los rendimientos de las principales acciones del IPC. Nuestro asesor es el profesor Fernando Marine Osorio, y el profesor que imparte la materia es el profesor David Cabrera Espinosa. Primero vamos a hablar del contexto del mercado bursátil mexicano, en el cual México es un mercado emergente. Los países emergentes tienen un nivel de riesgo mayor que los países desarrollados, debido a la inestabilidad política y la dificultad para obtener información dentro del mercado de valores. También, las altas expectativas que se tienen de dichos países suelen mostrar rendimientos mayores a lo de los países desarrollados. De acuerdo con la hipótesis de eficiencia de mercado de Fama, que clasifican los mercados de acuerdo con la calidad y accesibilidad de la información hacia los inversionistas, se puede decir que México es un mercado eficiente en su forma débil, debido a que los precios actuales de los valores reflejan la información histórica de los precios. Desde la década de los 80, México ha sufrido cambios estructurales en su mercado de capitales, debido al potencial de crecimiento percibido por inversionistas extranjeros, dando como consecuencia un crecimiento de la inversión extranjera directa, lo que significó a su vez un incremento en los niveles de capitalización del mercado. De hecho, los países emergentes suelen tener una menor capitalización de mercado que países más desarrollados, pero en 2018 México era la economía 24 a nivel global por capitalización de mercado. Debido a la gran volatilidad existente en países emergentes, mencionado anteriormente, se toma en cuenta que la prima por riesgo país, que se aumenta la tasa de interés de bonos de Estados Unidos, ajusta dicho riesgo. Dicha prima para México fue de 508.65 puntos base en el 2020. Ahora les hablaremos un poco del mercado de renta fija y renta variable en México. El mercado de renta fija en México está a cargo de Banxico, que es quien emite, coloca y realiza la compraventa de la deuda gubernamental, mientras que el mercado de renta variable le corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores, que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facilitando las operaciones de valores y títulos. Dentro del mercado de renta variable, del total de las acciones en circulación de México, el 31% corresponde al sector de productos de consumo, como podemos ver en la gráfica de pastel. Seguido del sector de materiales con un 16% y en tercer lugar el de comunicaciones con un 15%. El índice de precios y cotizaciones, también llamado IPC, es un índice ponderado de capitalización de mercado modificado, que incluye 35 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen un valor de peso invertible de 0.1. También estas acciones están limitadas al 35% de dicho índice. Los siguientes conceptos financieros fueron los que utilizamos a través de este trabajo. De acuerdo con Sharpe, el riesgo se puede clasificar en sistemático y no sistemático, donde el riesgo no sistemático hace referencia a eventos que afectan a una empresa o un sector en específico, mientras que el riesgo sistemático es aquel que se afecta al mercado en conjunto, pues deriva de eventos macroeconómicos. Ante esto, Markowitz nos dice que el riesgo no sistemático se puede mitigar mediante la diversificación de un portafolio. La beta es una medida de volatilidad de la acción con respecto al mercado y se obtiene mediante la relación mostrada en pantalla de la variabilidad del precio de las acciones con respecto al movimiento del mercado. Asimismo, el modelo de KPM, desarrollado por Sharpe y Lindner, busca obtener el rendimiento de un activo utilizando el coeficiente beta como medida de riesgo. También el desarrollo de esta fórmula incluye la tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado. Para el presente trabajo se utilizaron 27 empresas del IPC, bajo el criterio de tener al menos 10 años cotizando en bolsa. Se procedió a agruparlas por sectores para su posterior análisis, los cuales son los sectores múltiples, telecomunicaciones, comercial, alimentos y bebidas, farmacéutico, industrial, minería e infraestructura,
aeroportuario y bancario y financiero. Las betas, como se mencionó anteriormente, sirven para observar el riesgo sistemático de la acción. Aquellas acciones con beta mayor a 1 presentan mayor riesgo que el mercado, mientras que las acciones con beta menor a 1 son consideradas menos volátiles. Se obtuvieron las betas de las 27 empresas elegidas realizando una regresión contra el IPC y se muestran a continuación. También, al agrupar por sectores las 27 empresas, pudimos observar que, dependiendo del sector, muchas empresas pueden clasificarse como cíclicas o como no cíclicas. En aquellas empresas cíclicas son las que siguen el movimiento del mercado, pues ante un incremento en el poder adquisitivo de consumidores, incrementan sus ventas. Esto suele pasar con bienes de lujo, como pueden ver en la primera gráfica del lado izquierdo. Es en el sector aeroportuario. Ante épocas prósperas, la gente viaja más. Estas empresas suelen tener betas mayores a 1. Del lado derecho podemos ver que existen las acciones no cíclicas, las cuales se mantienen consistentes a lo largo del tiempo, como son los productos de primera necesidad, que la gente sigue consumiendo en todo momento, no importan los cambios en la economía. Un ejemplo es el sector de alimentos y bebidas, y este tipo de empresas suelen tener betas menores a 1. Como se puede ver en las siguientes gráficas, no en todos los sectores se puede generalizar la misma tendencia. Esto debido a que no todas las empresas de un mercado son igualmente comparables, por el giro de negocio o variedad de productos ofrecidos. Igualmente, inicialmente pensamos que Electra era considerada una empresa comercial, pero al tener una parte de giro bancario se comporta totalmente diferente a empresas como Walmart y Liverpool. En el sector bancario se puede ver que incluso en un mismo sector se pueden seguir dos tendencias distintas, dependiendo del acercamiento que se tiene con el mercado. Inbursa y la bolsa tienen betas menores a 1, mientras que Banorte y Regional tienen betas mayores a 1. Por eso unas se comportan como cíclicas y otras como no cíclicas. También destacamos que Genoma Lab incrementó su precio con el surgimiento de la pandemia, al tiempo que el resto del IPC cayó. Bueno, al comparar el comportamiento de los precios de las acciones, se realizó un histograma de los precios que se ajustó con la densidad de kernel y comparó contra mixturas para una distribución normal, mediante el logaritmo de esperanza maximización. Una mixtura de distribución normal toma 2 o más distribuciones normales y les asigna peso tal que la suma de estos sea 1. Para 3 distribuciones normales con diferentes medias, esta tendrá 3 picos, como es el caso de Alsea que vemos en la gráfica en pantalla. Para poder comparar las empresas de una mejor manera, es preferible usar los rendimientos que los precios. Al obtener la estadística descriptiva, se pudo ver que varias de las acciones tienen un exceso de kurtosis. Esta situación puede modelarse mejor con una distribución T-de-Student que con una normal. Dentro de las principales empresas con exceso de kurtosis, tenemos Alsea, Alfa, Gap, Liverpool. Al graficar la densidad de rendimientos original contra la distribución normal y la distribución T con 58 grados de libertad, se pudo ver que algunas acciones se asemejan más a la distribución normal, como es Megacable, en el lado izquierdo de la pantalla. Otras se asemejan a la distribución T, como es Gruma. Y también existen casos que se requieren ajustar los grados de libertad para alinear el comportamiento de la acción, como es el caso de Peñoles. Dentro de nuestras principales conclusiones del trabajo, pudimos observar que las empresas de un mismo sector tienden a tener tendencias similar en el comportamiento de sus precios, siempre que sean comparables en su giro del negocio. El cambio en precios tiene una fuerte relación con el giro de la empresa, dependiendo de su naturaleza como cíclica o no cíclica, y esto puede medirse con las betas. Las empresas mexicanas pueden ser modeladas con una distribución T con n-1 grados de libertad para n datos. Sin embargo, se considera que para más de 30 grados de libertad es adecuado usar la distribución normal. A pesar de que la distribución normal no se adecue por completo a los datos,
Es ampliamente utilizada por la simplicidad de sus cálculos y para poder generalizar modelos financieros. Muchas gracias por su atención y eso es todo de nuestra parte.